Ahora nosotros nos vamos a encargar de no simplemente tener un modelo que nos dijeron, por ejemplo, tengo estas 10 variables y las meto todas, ¿cierto? Entonces hasta ahí uno dice como, bueno, ya tengo el mejor modelo, sino que ahora nuestro objetivo es llegar al mejor modelo, construirlo. Eso es, que nos vamos a quedar con el mejor conjunto de variables que nos permitan entender o tener una mejor relación entre X y Y. Eso es, que tenga los betas eh, más, digamos, como más acordes a esa relación que pueda existir entre ambos. Y con eso, entonces, yo pueda mejorar mucho más la precisión de mis sí, de mis estimaciones y todo este cuento. Entonces, nos vamos a ocupar de eso. Para eso, pues, existen muchas aproximaciones y existen muchas aproximaciones porque ahí es como el santo grial, ¿cierto? Entonces, uno quiere alcanzar ese santo grial y en este caso, si uno quiere alcanzar ese mejor modelo con el conjunto de variables que uno tenga. Eso es, bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a tener 10 variables y quiero saber que las incluyo todas o hago interacciones entre las variables. Esto de interacción es muy similar a no, entonces es multiplicar dos variables o poner una de mis variables en un orden no lineal, como habíamos dicho, entonces ya no es x1, sino x a la 5. ¿Cómo hago todo eso? ¿Cómo llego a ese modelo? Entonces, bien, por eso es el, digamos, como el santo grial, cómo llego al modelo, al mejor modelo que pueda tener con mi conjunto de variables, no simplemente incluyéndolas, sino que como relación puedo incorporar en ese modelo pues, para que para que la interpretación y la predicción sea mucho mejor. Entonces, digamos, como el lío que se nos viene ahorita, ¿cierto? No es simplemente incluir variables, sino encontrar un método para eh, digamos, seleccionar un buen conjunto de variables. Y pues lo que les decía, existen varios métodos. Unos están ligados digamos, a pruebas estadísticas, como la que vamos a ver hoy, y otras van a estar un poco más asociadas al punto de vista predictivo. Eso es que yo tengo un modelo y y me dan, por ejemplo, una serie de variables, ¿cierto? Una serie de observaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es intentar predecir esas observaciones y ver qué tan próximo me parezco, que sí, qué tanto me parezco a lo que se observó realmente, ¿cierto? Entonces, ahí se generan medidas de que yo también estoy ajustado a lo que yo estoy viendo realmente. Digamos como la parte predictiva, que eso también nos vamos a encargar un poco, pero hoy vamos a ver uno de los métodos, digamos, como estándar convencionales de cómo yo estar metiendo o sacando variables dentro de mi modelo simultáneamente. Entonces, digamos lo que vamos a ver hoy y ese es el contexto de del problema de la selección de modelos. Yo en este momento también tengo un asuntillo allí con seleccionando variables. Yo tengo más o menos como que 17.000 variables y tengo que dentro de todas esas encontrar la variable más acorde a mi problema. Entonces, digamos, fíjense qué tipo de problemas vamos a tener. Muchas variables y una variable explicativa. Entonces, yo como ejecuto un buen modelo para para llegar a esa predicción o interés que yo tenga sobre mi modelo. Ahí se pueden usar métodos que existen, como por ejemplo, esas variables las comprimo en otras variables diferentes, algo así como que selecciono 30 variables, las promedio, entonces voy a obtener una nueva variable, o simplemente saco variables con algún método en el que me tenga en cuenta como el contexto de mi problema o simplemente métodos analíticos que dicen como, bueno, estos pesos están muy bajitos, entonces los aproximo a cero y pues ya, sale, esos betas se salen y por lo tanto esos X se salen. Entonces, digamos, existen muchos métodos. Y entonces nosotros nos vamos a enfocar en eso, ¿cierto? Hay una cosita, nosotros ya vimos también, digamos, una forma de seleccionar variables de cierta manera, y eso corresponde a la significancia individual de cada una de, de los betas, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos un modelo de 10 variables y decimos, bueno, quiero mirar la significancia de este beta. Ah, no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, si no la rechazo, entonces esa variable su beta es igual a cero, o sea, esa variable no tiene ninguna relación con el y por lo tanto la puedo eliminar.
Eso es como un método de seleccionar variables y pues por lo tanto seleccionar un modelo. El lío es que no lo podemos hacer como tan casual la cosa, ¿cierto? O sea, como que si tengo 10 variables, entonces me voy a mirar una por una los betas, ¿cierto? Porque puede que yo saque una y esa que saco, entonces hace que me cambien los betas de las otras y eso me genera que yo elimine unas otras variables, ¿cierto? Entonces, eso tampoco es tan fácil. Para eso, entonces vamos a sacar un grupo de variables simultáneamente. Y para eso vamos, fíjense que en ANOVA nosotros hacíamos prueba simultánea de betas, ¿cierto? Ahorita en la última clase vimos una prueba simultánea de, de betas también, de betas. Bueno, el otro era de promedios, aquí hacemos de betas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una prueba simultánea de unos betas para determinar si los incluimos o no los incluimos dentro de nuestro modelo. Y bueno, entonces, bueno, santo grial ahí del mejor modelo es bastante complejo de alcanzar, por eso es que muchos de estos modelos se generalizan y se vuelven tan complejos como para intentar capturar toda esa no linealidad incluida dentro de los datos que nosotros trabajamos. Eso, digamos, esto también, por eso parte todos esos modelos complejos a raíz de todos estos problemas que se ven en los modelos lineales. Entonces, bueno, ahora sí ya mucho contexto, vámonos efectivamente a qué es lo que está pasando con el F parcial. Entonces, el primer método que vamos a ver, y de hecho es el único que vamos a ver esta clase, ya el siguiente, el viernes vemos otra aproximación que ya es desde la parte, desde el punto de vista predictivo. Esta, como tal, se plantea una prueba de hipótesis y se requiere de una condición específica, perdón, una condición específica de los modelos. Y eso corresponde a que los modelos estén anidados. ¿Listo? Entonces, por eso les pongo aquí un NIO, para que se acuerden. La F parcial, requerimiento número uno, que los modelos estén anidados. ¿Y qué quiere decir eso que los modelos estén anidados? Porque digamos aquí yo puse un modelo chiquito y un modelo más grande. Entonces, fíjense lo que va a pasar en la F parcial. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos modelos y tenemos un problemita que no sabemos si tenemos que incluir la variable x3 y x4. O sea, es una pregunta que tenemos y como, bueno, ¿yo qué hago? ¿Será que incluye x3 y x4 o será que no las incluyo o no las incluyo dentro de mi modelo, ¿cierto? Entonces, el problema o esa pregunta se reduce a, ¿yo tengo el modelo 1 o tengo el modelo 2? O también yo lo puedo ya ponerle nombres. Yo puedo tener un modelo completo en el que, fíjense, tengo x1, x2, x3 y x4. O puedo tener un modelo sin esas variables de las cuales yo me estoy preguntando si incluir o no. Fíjense, tengo x1, x2, pero no x3 y x4. Entonces yo lo que quiero hacer de alguna manera es compararlos y decir, bueno, ¿cuál me aporta mejor en las predicciones? ¿Este o este? ¿Listo? Eso es lo que yo me voy a preguntar. ¿Cuál me mejora el rendimiento de mis predicciones? ¿Este señor o este señor? Entonces lo que vamos a hacer, a este modelo 1 lo vamos a llamar modelo completo, fíjense porque tienen todas las variables, y el modelo 2 tiene no tiene las variables que yo quiero determinar si las incluyo o no. Y entonces aquí viene la primera restricción, que corresponde a que el modelo chiquito debe estar anidado en el modelo grande. Fíjense qué es lo que cambia entre el modelo 1 y el modelo 2. Pues que el modelo 1 tiene x3 y x4. El modelo 2 no tiene x3 y x4, pero sí tiene x1 y x2. Eso quiere decir que está anidado. O sea, si aquí hay un x5, aquí también tiene que haber un x5. ¿Listo? Aquí no hay x3, x4, pero hay un x5. Entonces aquí tendría que ser x1, x2, x5. ¿Listo? Tiene que estar anidado. Entonces acuérdense por eso el nido. Fíjense entonces ahora sí. Beta 1, x1, x2 está anidado en el modelo grande. ¿Cierto? X1, X2, X3, X4 es el modelo grande. Entonces, modelo 1 lo vamos a llamar modelo completo, modelo full, y el modelo 2 lo vamos a llamar modelo reducido o anidad. Entonces, bueno, eso es la pregunta. ¿Cuál modelo entre estos dos es preferible?
Para eso nos vamos a plantear esta prueba de hipótesis. La siguiente prueba de hipótesis que corresponde a, fíjense, por una prueba simultánea nuevamente. Tenemos que si el beta 3 y el beta 4 son iguales a 0. O de lo contrario, alguno de estos betas es diferente. El beta 3 o el beta 4. Entonces nos vamos a enfocar en solucionar esta prueba de hipótesis. Es decir, bueno, incluyo las variables porque pude rechazar H0, entonces estoy aquí parado. O no es necesario incluir las variables dado que no pude rechazar o refutar esta prueba de hipótesis nula. ¿Cierto? No tuve evidencia suficiente, entonces parece ser que esas betas esos son iguales a 0 y por lo tanto pues esa variable no tiene mucha relevancia. ¿Listo? Entonces digamos el contexto y... y esto es bastante diferente, digamos, no es que yo primero miro la insignificancia beta 3 y lo saco y entonces beta 4 es insignificativo, entonces lo dejo, sino que la prueba lo hace conjuntamente para determinar si sí o si no, pues me voy a quedar con las dos variables o tengo que evaluarlas ahí sí eh, individualmente, o sea, cuál sí y cuál no. Entonces, bueno, para responder eso, o sea, una vez para decir, bueno, vamos a responder esa prueba de hipótesis, vamos a hacer uso de los dos modelos, el completo y el reducido, que bueno, ya se los definí, el completo tiene todas las variables, el reducido tiene una porción, pero está anidado en el modelo grande. Y vamos entonces a responder esa prueba de hipótesis. Para eso, la prueba consiste, la prueba F parcial consiste en calcular la suma de cuadrados de la regresión para el modelo completo y para el modelo reducido y compararlas. ¿Qué es eso qué quiere decir? Lo que estamos haciendo es, bueno, la suma de cuadrados de la regresión en el modelo completo va a ser más grande que la del modelo reducido. Es lo que vamos a usar como herramienta. Que sí es más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es más grande, que si la suma de cuadrados de la regresión del modelo completo, que en la última clase también lo calculamos, si esta suma de cuadrados es mayor que la del modelo reducido, pues eso quiere decir que al incluir esas variables nuevas, vamos a tener un mejor entendimiento de la variabilidad contenida en Y. Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es como decir, esas variables nos están aportando para entender cómo va a ser el comportamiento de Y. ¿Listo? Entonces, digamos, es la comparación. Ya les voy a hacer esto con dibujitos y todo el cuento para que lo entiendan mucho más. Entonces vamos a hacer uso de los dos modelos. A los dos modelos les vamos a sacar su suma de cuadrados de la regresión y los vamos a comparar. ¿Listo? Si son iguales o si uno es mayor que el otro. A esta diferencia que ustedes están viendo acá, que yo les acabo de decir que es una comparación, a esta diferencia lo vamos a denominar como una variación extra. ¿Listo? Es una variación extra refiriéndonos a que si este es más grande, pues va a haber, este cálculo me va a generar algún tipo de valor mayor a 0. Entonces, pues va a haber un tipo, lo vamos a ver como de cierta manera que es una variación extra que va a estar dada por las variables nuevas que yo estoy incluyendo. Y si esta variación extra es grande, ¿cierto? Si esta variación extra es grande, eso quiere decir que este valor de la suma de cuadrados del modelo completo es grande, entonces vamos a decir que sí, que pues efectivamente incluir esas dos variables nuevas pues va a hacer que podamos incluir las variables nuevas. Si esta diferencia es próxima a 0, entonces estoy diciendo pues no, pues yo estoy incluyendo unas variables y esta suma de cuadrados del modelo completo es muy similar a la del reducido. Entonces, al incluir esas nuevas variables en el completo, pues no me está haciendo ninguna diferencia para entender Y. Entonces, esto va a ser próximo a 0 y pues es mejor tener un modelo parsimonioso donde yo no va a tener variables espurias que no me están dando como algún tipo de información. Bueno, eso digamos un pedacito. Ahora vámonos con los dibujitos que a mí de hecho me parece como la forma más fácil. Vamos a ver el caso hipotético 1. En el caso hipotético 1 yo tengo un modelo de regresión, ¿cierto? Tengo y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más el error. A este modelo yo lo calculo, lo hago en R, tengo mis datos, todo chévere. Y
hago la suma de cuadrados de la regresión, la calculo. Uso la función o lo hago con las matrices o como yo quiera, lo calculo, ¿cierto? Y también calculo la suma de cuadrados del error. ¿Listo? Adicionalmente, tengo la misma pregunta. Bueno, ¿será que incluyo las variables x3 y x4 en mi modelo o simplemente me quedo con el modelo chiquito? Entonces, a este modelo le hago el mismo ejercicio. Lo meto en R, hago todo el cuento, calculo la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error. Entonces, chequeo. Al yo incluir las variables x3, x4, fíjense con lo que le pasó a la suma de cuadrados de la regresión. ¡Pum! Creció un montón. ¿Y qué le pasó a la suma de cuadrados del error? Pues bueno, se redujo, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que al yo incluir esas dos variables, x3 y x4, mi suma de cuadrados de la regresión aumentó. Eso quiere decir que estoy explicando o entendiendo un poco mejor la variable x, la variable y, esta variable y, ¿cierto? Y que la suma de cuadrados del error disminuyó. Eso sí, sí, ¿se acuerdan cuando lo veíamos en ANOVA? Yo les decía, la suma de cuadrados del error tiene información que yo no medí, factores, errores de medición y otras cosas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? De cierta manera, algo similar. En este modelo no estábamos incluyendo estas variables. Y esa variabilidad, ¿dónde está incluida? Pues acá adentro, ¿cierto? En el momento de yo incluirlas, acá, ¿qué va a pasar? Pues me traje esta variabilidad y se la metí aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy entendiendo mucho más la variabilidad de y en las variables que yo estoy intentando atribuirle cierto tipo de variabilidad. Entonces, x1, x2, x3 y x4. Eh, entonces María me pregunta, ¿eso no debe pasar siempre que todo, cómo? Pero eso no debe pasar siempre que todos los betas sean significativos. Entonces, si los betas son significativos, esto me va a pasar, ¿cierto? Esto me va a pasar. Si no me va a si mis betas no son significativos, eso quiere decir que aquí, que yo le estoy nuevamente, es muy similar a no, yo le estoy a estos betas o a estas X atribuyéndoles variabilidad que finalmente no les corresponde. Entonces, esto no va a pasar. ¿Listo? Esto no va a pasar si mis betas son no significativos. Y entonces vamos a tener pues esa situación. Bueno, eso es una cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí uno dice, bueno, yo quiero ver como cuál es la diferencia entre qué fue lo que pasó cuando no tenía esas variables y cuando sí las tenía. Entonces yo voy a calcular una diferencia entre la suma de cuadrados de la regresión del modelo completo menos la suma de cuadrados la suma de cuadrados de la regresión del modelo reducido. Saco ya esta y le resté esta. Y la diferencia es tan grande que fíjense, se salió de la diapositiva, se salió de la pantalla esta cosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso hipotético 1, yo al incluir estas variables x3, x4, aumenté mi entendimiento de mi relación entre x y pues por lo tanto, pues voy a tener una mejor predicción y análisis en mi problema. ¿Listo? Entonces, estos señores quedan incluidos. Digamos, es que prácticamente lo que vamos a hacer ahorita con la prueba estadística, pero aquí lo estamos haciendo con cuadritos. Entonces, bueno, vamos a tener que esas diferencias pues van a ser grandes, ¿cierto? O sea, la diferencia entre la suma de cuadrados de regresión del modelo completo menos la del modelo reducido, pues va a ser un valor grande y pues por lo tanto eso me está diciendo que yo incluir estas variables, pues la suma de cuadrados de la regresión pues va a aumentar, a diferencia de que si no lo incluyo. Eso quiere decir que es preferible incluir estas variables porque voy a tener un mejor entendimiento en mi modelo. En el caso hipotético 2, entonces lo que vamos a tener es nuevamente el modelo reducido y el modelo grande. Entonces yo dije, no, voy a incluir estas dos variables. ¿Y qué va a pasar? Que en este caso hipotético, estas dos variables no son significativas, no tienen ningún tipo de relación con y pues el cambio, si ustedes lo intentan percibir, es muy poco. Fíjense que ni siquiera aumenta un poquito, porque eso va a pasar siempre. Yo a medida que meta y meta en variables, la variabilidad, así las variables sean no significativas, va a aumentar un poquito, ¿cierto? Porque estoy intentando atribuir información a unas variables, entonces estoy sacando información aquí y se la estoy metiendo pues estas X como para que intenten explicar algo así sean o no sean
significativas. Entonces, pues, en este caso va a aumentar un poquito, pero la diferencia es muy pequeña. O sea, fíjense, aquí sí la diferencia es tan pequeña que pues a duras penas alcanza a ver. Entonces, esta diferencia va a ser próxima a cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al yo incluir o no incluir esas variables, pues la verdad no me va a generar ningún tipo de cambio en la suma de cuadrados de la regresión y por lo tanto no va a tener como alguna interpretación de x3, x4 con y. O sea, no va a haber algún tipo de relación. Y de hecho estos betas hasta podrían ser 0.005 o cosas que indiquen que pues, esa variable nada que ver con nuestra variable de interés. Si es claro, digamos el problema que se está planteando allí. Claro, listo. ¿Y los demás? O sea que con esas nuevas variables, la suma de cuadrados de la regresión no va a aumentar tanto, pero sí un poco. ¿Eso es? Eh, vale, vale. A ver, la intención entonces es que yo te digo, mira, tengo este modelo x1, x2, ¿cierto? Y yo te digo, tengo estas dos variables además, pero no sé si incluirlas o no. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar incluirlas y vamos a caer dentro de alguno de estos dos casos hipotéticos. En el uno, donde al incluir esas variables, sí, efectivamente, la suma de cuadrados de la regresión va a aumentar un montón, o vamos a caer en el caso hipotético 2, en el que las incluimos, la suma de cuadrados de la regresión aumenta un poquito, una cosita de nada, lo que nos indica que pues esas variables no es necesario incluirlas porque pues no estamos ganando algún tipo de explicación de la o relación de las x, de esas dos x contra la y. Digamos, es como el asunto. ¿Sí? Vale, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, ese es, digamos, el asuntillo ahí por detrás. Ahora sí, vámonos a la pregunta, bueno, ¿cómo yo sé que esto es que si la K grande se sale en la pantalla, entonces cómo es significativa? Que si la diferencia entre esas dos sumas de cuadrados es pequeña, entonces no significativa, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer uso, vamos a hacer uso, bueno, de esas diferencias de sumas de cuadrados, pero a mí me gusta aclararles algo durante el proceso del desarrollo de esta prueba, y es que lo podemos calcular esa suma de cuadrados extra a partir de la suma de cuadrados de la regresión, que es como les acabo de explicar, pero también podemos hacer ese cálculo con la suma de cuadrados del error. O sea, hacerlo por este lado, nos va a dar igual. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, esa diferencia entre las sumas de cuadrados del modelo de la reducido y el modelo completo lo vamos a llamar suma de cuadrados extra. ¿Listo? Queremos ver si esa suma de cuadrados extra y esa suma de cuadrados extra es grande, sí, tiene un valor grande o un valor próximo a cero. Entonces, bueno, para eso vamos a hacer, lo podemos calcular de la siguiente manera. La suma de cuadrados extra va a ser la diferencia entre la suma de cuadrados del error, fíjense que aquí yo estoy poniendo E en rojo del error del modelo reducido menos la suma de cuadrados del error del modelo completo. También podemos calcular esa misma suma de cuadrados extra, es lo mismo, es el mismo valor, no cambia nada. Es esa misma suma de cuadrados del extra a partir de como les acabo de explicar. Suma de cuadrados de la regresión del modelo full, fíjense que aquí está primero el modelo full, menos la suma de cuadrados del modelo reducido. ¿Listo? Podemos calcularlo de las dos maneras, la suma de cuadrados extra. ¿Y eso para qué? Pues ya les voy a mostrar. Entonces, con la suma de cuadrados del error vamos a tener la reducción marginal, o bueno, una reducción sobre las sumas de cuadrados del error cuando yo incluyo una o más variables. Digamos, ese es el punto. Cuando yo calculo por este lado, por la regresión, suma de cuadrados de la regresión, mido cuánto aumenta la suma de cuadrados de la regresión cuando yo incluyo unas o dos o 20 variables. ¿Listo? Pero las dos me están diciendo que lo mismo, que va a haber una suma de cuadrados extra, que entonces es nuevamente
si yo estoy parado en el caso hipotético 1 o en el caso hipotético 2. ¿Listo? Entonces, digamos, lo calculamos. Lo calculamos de algunas de estas dos maneras. ¿Por qué les pongo esto? Porque algunas veces uno les pone en un parcial como, bueno, calcúlenme el f parcial y se les da esto. Entonces, ustedes ya deben saber que yo lo puedo calcular a través de la suma de cuadrados del error de los dos modelos o de la suma de cuadrados de la regresión de los dos modelos. Digamos, es como el, ¿cómo se dice? El tip que les doy para que tengan en cuenta. Si lo hago a partir de la suma de cuadrados de la regresión, entonces lo que voy a tener es que tenemos que montar de cierta manera como nuestra prueba a partir de una f. Entonces fíjense, tenemos nuevamente las sumas de cuadrados, que hay homocedasticidad, que esto sigue una distribución chi y que yo lo voy a comparar contra otra variable que también sigue una distribución chi y por lo tanto hacer la comparación entre estas dos, voy a obtener una variable que sigue una distribución f. ¿Listo? Entonces lo que voy a tener es este problemilla y mi estadístico de prueba va a estar dado por esta razón. Entonces fijémonos término por término. Fíjense ahora sí, ¿dónde hacemos uso de esas sumas de cuadrados extra? Fíjense, en este numerador vamos a tener suma de cuadrados de la regresión del modelo completo menos sumas de cuadrados de la regresión del modelo reducido. Entonces tenemos estos dos valores, los restamos y para esta suma de cuadrados extra vamos a tener unos grados de libertad extra de cierta manera, que va a ser la diferencia entre los grados de libertad de la regresión del modelo completo menos los grados de libertad de la regresión del modelo reducido. ¿Listo? Entonces vamos a tener este valor y lo vamos a comparar contra el MSE del modelo completo. Entonces prácticamente toda esta información ya se nos viene dando por R. Entonces R nos va a decir, este es el MSE, este es la suma de cuadrados, este está todo el cuento. Entonces uno simplemente tiene que construir esto. De todas maneras ahorita ya vemos cómo se hace súper rápido en R. O sea, de hecho no hay pierde. Esta F, que va a ser nuestro estadístico de prueba para mirar si rechazamos o no o la prueba de hipótesis, va a seguir una distribución F con estos grados de libertad, o sea, la diferencia entre los grados de libertad del modelo completo menos los del reducido y los grados de libertad del modelo completo. ¿Listo? Y lo mismo de siempre, rechazamos la prueba de hipótesis si nuestro estadístico F, o sea, este que calculamos acá, es mayor o igual al valor de un punto de corte que definimos, suponiendo que la prueba de hipótesis ¿cómo se dice? Es, eh, es verdadera. Ah, bueno, esta pregunta es buena. María entonces nos dice, si se usa la suma de cuadrados del error, ¿también se usa el MSE completo? Sí, también se usa el MSE. Digamos aquí lo que tenemos que calcular es el MSE. Bueno, aquí arriba, perdón, aquí lo que tenemos que calcular arriba es la media cuadrática extra. ¿Listo? Aquí tenemos que calcular eso. Y ya sea por usando la suma de cuadrados de la regresión o la suma de cuadrados extra, ese valor nos tiene que dar igual. ¿Listo? Si sea de la regresión perdón, el de la regresión o el del error, este numerador nos tiene que dar igual. Igual si usamos la suma de cuadrados de la regresión o si usamos la suma de cuadrados del error. ¿Listo? De todas maneras, ahorita también hacemos un ejercicio para que se fijen en cómo funciona esto. Y por otro lado, entonces bueno, nada, eso. Y otro tip que les suelo dar es este. Eso que se acaba de aparecer y que está en un cuadro rojo, que dirán que es esa vaina de recuadrado, es también lo que vamos a ver en la siguiente clase. Esto se los dejo porque nosotros podemos expresar nuestra f parcial a través de los r cuadrados que vamos a ver la próxima clase. Entonces esto no hay necesidad que no lo entiendan ahorita. Nosotros vamos a ver otro método de ajuste de los modelos a nuestros datos y con esas mediciones podemos también calcular el f parcial. Entonces, bueno, esto aquí se los dejo para que ustedes lo detallen también con más detenimiento cuando ya estén en un parcial o estén en su tarea o cuando, no sé, en algún momento, si digamos se les da un r cuadrado, esto a veces normalmente en un parcial se les da un r cuadrado y se les pregunta, bueno, ¿son significativos los modelos? Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago eso? Pues fíjense, ya eso está expresado en una f parcial o el estadístico de prueba con el r cuadrado.
Eh, bueno, y ya para concluir, irnos a los ejercicios y a R, entonces vamos a tener algo súper importante que a veces uno no se da cuenta y que digamos por eso es que detallo tanto el nido y que está anidado y que un modelo está dentro del otro. Resulta y pasa que si el modelo no está anidado, entonces no podemos hacer la comparación de la F parcial, no podemos usar esa prueba. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el modelo 1 tenemos beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Queremos saber si incluyo beta 4, pero el modelo 2 tiene beta 1, beta 2 y un X5 que no está arriba. Entonces, si no está arriba, no puedo usar la prueba del F parcial. ¿Listo? Digamos, es como la restricción de esta prueba, que un modelo debe estar anidado de otro. Ustedes se dirán, bueno, pero ¿y si yo de todas maneras quiero comparar el modelo y el modelo 1 y el modelo 2, cómo hago? Entonces, en eso nos vamos a ocupar en la siguiente clase, que cómo comparamos estos modelos cuando no están anidados, qué aproximaciones existen para comparar si trabajo con este modelo o trabajo con este modelo. Y la respuesta es que existen unas métricas que uno saca a través del ajuste de esos modelos a los datos. ¿Listo? Entonces, hasta allí fue claro, digamos todo. Todo claro, Super María. Bueno, entonces fíjense en esto. Tenemos cuatro modelos. El modelo A que tiene beta 0 y beta 1. El modelo B que tiene beta 1 y beta 0 y beta 2. El modelo C que tiene beta 0, beta 1 y beta 2. Y el modelo D que tiene beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cierto? Dentro de cada uno de los modelos viene esta información. El modelo, los coeficientes y una nova. Entonces, fíjense, nos dicen que la suma de cuadrados de la regresión es tanto, del error es tanto, del total es tanto. Los grados de libertad vienen 1, 18 y 19. Las medidas cuadráticas son tanto. Y bueno, y los betas con su error estándar y su t. Ahí uno dice, bueno, ¿es significativo o no? Entonces uno también lo puede entrar a valor. Y lo que nos quieren preguntar aquí es la siguiente afirmación. Yo quiero comparar el modelo 1, o sea, este que tiene X1, y el modelo, bueno, el modelo A y el modelo C. El modelo C tiene X1 y X2. Entonces voy a hacer F parcial. Entonces en la F parcial llegan y me dicen, a ver, el modelo 1 está, o el modelo más chiquito está anidado dentro del modelo grande. Entonces yo voy, miro, tengo X1 y no más, X1 y X2. Sí, entonces aquí ya eso se cumple. Este modelo pequeño está anidado entre este. Fíjense nuevamente que aquí solo tengo X1, aquí solo tengo X1 y me voy a evaluar si dejo incluido X2. ¿Listo? ¿Por qué así? Porque así me lo están preguntando. ¿Listo? Podrían haberme preguntado entre el B y el C. O sea, si a ver si yo incluyo el X1. Pero entonces, en este caso, me están preguntando por estos dos señores. Entonces, ¿qué yo qué hago? Pues bueno, yo digo, bueno, voy a calcular mi estadístico F. Voy a usar la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, para la suma de cuadrados de la regresión, ahí extra, voy a usar la suma de cuadrados de la regresión del modelo completo, que está acá, ¿cierto? 385, y la suma de cuadrados del modelo reducido, que está acá, 352. Los grados de libertad del modelo completo que están acá, perdón, que están acá 2, y los del modelo reducido que están acá 1. Y hago el cálculo. Y la submedia cuadrática del error del modelo completo, pues también ya me lo dan. Fíjense que aquí es este, 6.47. Una cosita, si digamos ustedes están haciendo sus cálculos y esta F les da negativo, están haciendo algo mal, ¿vale? Revisen siempre, si les da negativo, entonces intenten revisar eh, ¿qué están usando? Si la suma de cuadrados del error o la suma de cuadrados de la regresión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces si estoy usando sumas de cuadrados de la regresión, el modelo completo pues debe ser más grande y debe ir a la izquierda. Y la del modelo reducido pues va a ser más chiquita y va a ir a la izquierda.
¿Listo? Entonces, bueno, yo hago el cálculo. Yo me traigo la información de las dos tablas que me dan, ¿cierto? Fíjense que es simplemente una resta en el numerador denominador, una división, y eso me da 5.27. Entonces ahí la pregunta es, ¿yo qué hago con eso? La respuesta entonces es que yo lo que hago es buscar pues un punto de corte, ¿cierto? Entonces yo voy y miro QF, la probabilidad del 0.05, los grados de libertad del numerador que son 2 menos 1, o sea 1, y los del denominador que son los del MS del modelo completo. Entonces voy acá abajo y chequeo 17. Entonces pongo aquí 17, coma, cola derecha falso, cola de la izquierda falso. Eso me da 4.45 y a mí me dio 5.17. Entonces yo me pregunto, a ver, 5.17 es mayor, 5.17 es mayor a, bueno, pongámoslo, a 4.45. Sí, es mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando sobrepaso ese valor? Pues que puedo rechazar la prueba de hipótesis. ¿Cuál prueba de hipótesis? Ah, pues que el modelo reducido es mejor. O sea, rechazo a esta señora y me quedo con el de abajo. Que el modelo completo es mejor. O sea, incluir la variable x2 es mejor que no tenerla incluida en mi modelo. Entonces, digamos, es la conclusión que uno hace. ¿Listo? Y entonces ahí yo les digo, si yo, por ejemplo, no dispongo de las sumas de cuadrados de la regresión de los modelos, pero sí dispongo de la suma de cuadrados del error de los modelos, entonces también puedo calcular. Este numerador me tiene que dar lo mismo que este numerador de acá. Chequémoslo. Entonces, fíjense. 385, 385 menos 352. 352. ¿Listo? Lo tenemos a 33. Y ahora, 143 menos 109 me da 34. Bueno, aquí, ahí está un poco más próximo. 110. Eso es por cifras decimales, pero entonces fíjense, me da 33 y 33, ¿listo? Esas dos diferencias me tienen que dar siempre iguales. Lo que le estoy quitando a un modelo, lo que le estoy quitando a una suma de cuadrados, se lo estoy dando al otro. Entonces, acuérdense de este numerador, acá arriba de este numerador, me tiene que dar igual si yo estoy usando o suma de cuadrados del error o suma de cuadrados de la regresión. ¿Listo? Y de hecho, fíjense, el valor da igual, 5.127 y 5.127. Y pues obviamente llego a la misma conclusión de que rechazo prueba de hipótesis y que es mejor incluir la variable que yo me estoy preguntando si incluyo o no. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí ya les tenía el QF y el PF. Ahora por ustedes, díganme si es preferible incluir la variable. Bueno, aquí cuál sería la pregunta. Aquí cuál sería la pregunta. Va a comprender entre el modelo A y el modelo D. ¿Cuál sería, digamos, la pregunta? Aquí, digamos, la pregunta era, ¿será que incluyo la variable x2? Aquí, ¿cuál creerían que sería la pregunta? Entre A y D. A ver, sin incluir x2 y x3, incluir beta 2 y beta 3, incluir variables x. Ya, perfecto, sí, súper, exacto. Todo lo que dijeron está bien. Ese sí, fíjense, aquí tengo x1, que es el modelo chiquito, y aquí tengo x2, x3. Entonces la pregunta, ¿será que meto x2, x3? ¿O será que no? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Que ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer. Entonces, si no se acuerdan, vamos a comparar es el modelo, el modelo A contra el modelo D. ¿Listo?
A ver, yo tacho acá para que se acuerden. Vamos a comparar el modelo A con el modelo con el modelo D. Entonces, por lo menos díganme, o sea, no llegamos, no llegando tanto al así rechazo no la prueba de hipótesis, sino qué valor tomaría el F comparando el modelo A contra el modelo D. ¿Cuál sería ese valor? Modelo A versus el modelo D. Más o menos, entonces, ¿cuál sería este valor? Valor numérico. Me dicen 10, 20, 14, 5. O sea, y lo pueden hacer entonces por, por suma de cuadrados. Aquí, el de la regresión de los dos modelos, o lo pueden hacer con la suma de cuadrados del error de los dos modelos. Y si están perdidos, entonces ahorita ya lo hacemos. Entonces aquí ya hay una respuesta. Sofía me dice 3.63. Bueno, voy a darles unos segunditos para que me confirmen. Y Manuel me dio F 3.63 y María te dio 40 y tanto. Bueno, no hay lío. Chequeemos. Entonces miremos. ¿Qué es lo que tuvieron que haber hecho? Entonces, modelo completo es, ¿dónde está? 396,98. Modelo reducido es el que ya hemos usado, 352,27. Los grados de libertad, entonces del modelo completo son 3 y del modelo reducido es 1. ¿Listo? Y el MS del modelo completo pues es 615, que se lo encontramos acá. ¿Listo? Eso nos debe dar 22,35 sobre 615 nos da 363. Entonces, si lo hacen por la suma de cuadrados del error, les tuvo que haber dado lo mismo. Simplemente los valores son lo que cambian aquí para hacer el cálculo, pero les debe dar lo mismo. Y entonces revisamos. ¿Rechazo o no? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Rechazo o no rechazo? Fíjense que este es el QF, el punto crítico, 0.05, y nos da 3.63 y pues nuestro valor nos da 3.63. Entonces me dicen rechazo. Bueno, ahí sí es mayor. Pues sí es mayor, rechazamos. Está en el límite y se puede rechazar, ¿cierto? Entonces en ese caso rechazamos.
la prueba de hipótesis. Entonces, bueno, creo que ya lo captaron. A eso corresponde entonces una F parcial, es comparar dos modelos, ¿cierto? Epa, comparar dos modelos y determinar si efectivamente incluyen en las dos variables. En R, entonces nos vamos a R. Fíjense que aquí ya tengo hasta los datos. Vamos a usar los datos de siempre. Y SLR. ¿Listo? Entonces, los datos de siempre. Esto no lo vamos a crear hoy, ¿cierto? Sino que simplemente nos vamos a ir a revisar los... ¿Qué pasó? Ah, ya, entonces aquí. Entonces vamos a decir que nuestra variable de interés es rating, por ejemplo. Entonces aquí voy a poner rating. Rating, ¿cierto? Nuestra variable explicativa puede ser income, más nuestra variable explicativa puede ser balance y otra más. Y nuestra variable explicativa puede ser limit. ¿Listo? Entonces vamos a generar un modelo de este tipo y le vamos a decir eh, que nuestra data viene de datos. ¿Listo? Lo generamos y decimos, bueno, nuestras variables al parecer son significativas. Sí, de hecho, no, al parecer no, son significativas. A ver si puedo incluir incluyamos otra que quizás no sea significativa, a ver, como age. Eso. Entonces, aquí, fíjense, incluí income, balance, limit, age como variables. Esperen que estoy haciendo esto mal. Summary de modelo 1. Punto 1, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy viendo es si mis variables, si mis betas son significativos. Y pues efectivamente el beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 son significativos, el beta 4 no. ¿Cierto? Entonces van a haber algunas situaciones en que uno tenga un set de variables y uno quiere decir, bueno, tengo estas 7 variables, ¿será que entre alguna de ellas es significativa o no? ¿Cierto? Pues aquí estoy haciendo un ejercicio sencillito con una sola variable. Entonces vamos a tener la siguiente situación. Vamos a crear primero un modelo completo, llamémoslo modelo punto full, ¿cierto? Que es el modelo que tiene todas las variables. Y vamos a crear un modelo, llamémoslo reduc, que es el modelo reducido, que es el que tiene todas las variables exceptuando la que o las que yo me estoy preguntando si voy a incluir o no. ¿Listo? Y entonces uno puede hacer todo el cuento que les acabo de decir de que entonces yo calculo la suma de cuadrados del error, la regresión, los grados de libertad, la tabla ANOVA, todo el cuento, lo hago manualmente. O uso la función ANOVA. ¿Listo? La función ANOVA. Y primero le pongo, aquí yo siempre me confundo, creo que es el modelo reducido primero y luego el modelo full de segundos, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es una f parcial usando esta función que se llama ANOVA y lo corro y ya, y ya, y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que sale? Nos dice, bueno, está haciendo un análisis de varianza, esta es la tabla de la ANOVA. El modelo 1 consta del modelo reducido, fíjense que no está age, y el modelo 2 tiene pues todas las variables, con la variable age de la cual me estoy preguntando si incluir o no. Luego aquí me aparece una serie de información, entonces me va a decir que el modelo 1 es, bueno, la información relevante es esta, la LRCS, la suma de cuadrados de la regresión, querería, a ver qué nos dice aquí. Odio esto. A ver. RSS. Income balance age.
Ah, los residuales, perdón, son los residuales. Entonces, nuevamente, devolvámonos. Hagámoslo así, para que no haya tanto ruido. Y listo. Entonces, aquí tenemos la suma de cuadrados de los residuales. Suma de cuadrados de los residuales, sumas de cuadrados de los residuales. ¿Listo? Grados de libertad, 1. ¿Listo? Sumas de cuadrados, 116. La F, 0.8053. El estadístico de prueba, perdón, el estadístico de prueba el p-valor 0.37. ¿Listo? Entonces ahí yo digo, bueno, a ver, PT, PF, probabilidad de cuánto. Ah, QF, perdón. Probabilidad de 0.05. Grados de libertad 1, eso es 1. Grados de libertad 2, los del modelo completo, que es este, y que son 4, perdón, 395, ¿cierto? Entonces 395. 395 y con la derecha falso. Entonces me da 3,86. Entonces yo me pregunto, ¿será que 0,37 es mayor a este valor de acá? No. Entonces como no es mayor, no puedo rechazar la prueba hipótesis, que es que ese beta es eh, igual a 0. Entonces es mejor quedarme con el modelo reducido. ¿Por qué? Pues porque esta variable tiene un beta de 0. O sea, un beta no significativo, un beta que, sí, de hecho, fíjense, es bastante chiquito, ¿cierto? Es bastante chiquito el beta de data. Entonces, eso quiere decir que es mejor no incluir esa variable a tenerla ahí, pues que no nos está haciendo nada, ¿cierto? Entonces, mejor escoger el modelo reducido. La moraleja, entonces, es que cuando se quiere explicar un modelo, se prefiere, no, pues no es así que la regla sobre piedra, pero se prefieren modelos parsimoniosos, es decir, donde yo tenga pocas variables que pues fácilmente yo puedo interpretar dentro del contexto que quiera solucionar algún tipo de respuesta, listo, de investigación o lo que yo esté intentando responder, el modelo parsimonioso. ¿Listo? Ya modelos muy grandes, pues ahí sí a uno se le complica la vida porque, bueno, ya saqué este modelo, interpréteme este modelo de 100 variables. Entonces, pues ya se pone un poco engorroso. Entonces, mejor es como algo que sea muy propio el contexto y que nos aporte realmente a la interpretación. Eh, y ya, digamos, no es difícil, no es nada así como el otro mundo, la F parcial, es lo de siempre, tengan cuidado, ¿dónde? Que el modelo esté anidado, dos, que yo con que estoy calculando el estadístico de pruebas y con la suma de cuadrados de la regresión o los del error, ¿cierto? Y si es uno o la otra, entonces me tienen que dar igual. Y lo otro es que si me da negativo, entonces pues estoy haciendo algo mal, reviso nuevamente, que cómo tiene que ir el orden. Aquí de hecho se los puse tan colorcitos. Vamos aquí un segundo. ¿Dónde está? Acá. Se los puse aquí en colorcitos para que no se olviden. Bien, fíjense. Si estoy usando suma de cuadrados de la regresión, primero es el completo. Si estoy usando suma de cuadrados del error, primero es el reducido. ¿Listo? Ese es el punto de quiebre algunos. Lo digo porque a mí me pasaba, a mí me dan estas cosas negativas y yo lo dejaba así. Entonces, eso es importante, que se fijen si les está dando negativo o positivo. Les tiene que dar positivo, obviamente, pero entonces si les está dando negativo es porque están haciendo algo mal. Y lo otro, entonces, que estos dos valores, sea por suma de cuadrados de la regresión o del error, les tiene que dar igual. Y lo otro, pues ya si ustedes lo hacen a ojos cerrados, es como identificar el punto de corte para rechazar o no la prueba de hipótesis. Y con eso decir finalmente, rechazo, quédese con el modelo pequeño, el modelo parsimonioso, o no rechazo, quédese con el modelo grande, que es incluya todas las variables y pues ahí con todas esas variables uno ya comienza a chequear si permanece o no con qué variables. ¿Listo? Sí, digamos, es el, la moraleja de todo este asunto de la F parcial. Normalmente se confunden, pero bueno, yo creo que
Ya con los dibujitos que les mostré ha quedado bastante claro. O sea, una comparación de dos modelos y mirar si la suma de cuadrados extra es más grande en un modelo grande o en un modelo reducido. Entonces, o si nos caemos en el caso hipotético 1, en el caso hipotético 2. Ese es nuestro primer método de selección de variables que sí o sí seguramente irá en pregunta fija en un parcial. Y ya lo que se nos viene entonces es no tenemos los modelos anidados, ¿cómo Dios santo podemos escoger entre los dos modelos? Para eso vamos a usar dos tipos de métricas. Una que se conoce como el R cuadrado y otra que se conoce como el A y C. ¿Listo? Y bueno, no recuerdo si vemos otra más. Ok, esperen. No, Sofía, entonces me preguntan, no entendí, entonces, ¿por qué en el anterior escogimos el reducido si no rechazamos? ¿Por qué escogimos el reducido? En este rechazamos, ¿cierto? Este valor es mucho mayor. Este es el primer ejemplo. Sí. Este es el, entonces, modelo 1 o modelo A o modelo C. Modelo reducido o modelo completo. Entonces, rechazamos, ¿cierto? 5.127 es mayor a 4.45. Rechazamos la prueba de hipótesis. Eso quiere decir que es mejor incluir la variable x2. Entonces, vamos a tener que trabajar con este modelo para las interpretaciones, los intervalos de confianza, todo lo que nos planteemos, usamos este modelo. ¿Por qué? Porque el F parcial nos dice, sí, es mejor incluir el modelo completo. ¿Listo? En este, bueno, en este también. Con este también, 3.635, rechazamos la prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces, al rechazarla, nuevamente, es mejor incluir estas variables, tener el modelo completo al modelo reducido, ¿cierto? Porque estamos rechazando la prueba de hipótesis. También esta prueba de hipótesis la rechazamos. Entonces, es mejor el modelo completo. Es mejor incluir las variables que estamos evaluando simultáneamente dentro de nuestro modelo. ¿Sí, Sofía? Pero en el DR. Ah, ok, listo, gracias. Sí. En el DR. ¿Qué hicimos? Ok, sí, aquí en el DR, sí, como es, digamos, otro ejemplo, entonces aquí sí, espérame, aquí, sí, no rechazamos, entonces sí, el mejor modelo es el reducido, exactamente. No rechazamos, entonces el mejor modelo es el reducido. Eso quiere decir que sí, descartemos esta variable y nos quedamos con esta variable, con este modelo parsimonioso. Digamos, eso es como el asunto. Si escogemos este o escogemos este, entonces ahí ya depende de lo que nos dé el F. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces eso fue todo por hoy. Voy a parar.